Señores, tenemos temas que compartir con ustedes de suma relevancia, además que lamentamos la situación de ese caso que hemos visto de la señora, lamentablemente con su derecho a la tranquilidad, y ojalá que se le haga justicia a esta dama. En estos momentos vamos a conversar con Enoe Domínguez, como siempre, un colaborador con temas de actualidad y con temas de suma relevancia, como por ejemplo una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con las candidaturas independientes. Ya él nos va a poner en contexto, además de las AFP, por ahí hay un estudio a ver qué tanto beneficia o no esto a la población y sus dudas al respecto, que nos va a aclarar el abogado y financista Enoe Domínguez. Bienvenido, Enoe, como siempre, a Expreso Matutino. Muchas gracias una vez más. Mira, con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, el viernes pasado, llámese día 13, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que para muchos la han tildado de un dolor de cabeza en las elecciones próximas, y para otros, dentro de los cuales me circunscribo yo, es una sentencia basada en dos cosas. Primero, en derecho y en democracia real. Esa sentencia lo que ha declarado inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral. ¿Y por qué yo me circunscribo en esto? Porque esa ley, tal cual fue votada en el 2023, habíamos planteado que tenía una cantidad de artículos contrarios a la Constitución, y ya va por una decena de artículos, con estos dos más que se suman, que el Tribunal Constitucional lo declara no conforme a la Constitución. ¿Y por qué estamos de acuerdo? Porque allí la ley, repito, la 2023, plantea de candidaturas independientes, pero los requisitos que plantea el artículo 156 y 157 son nada más y nada menos, cualquier cosa menos independencia. Entonces la democracia no se circunscribe a partidos políticos. La democracia se circunscribe a que todos, el pueblo, cada uno de los ciudadanos, tenemos derechos de elegir y de ser elegibles. Entonces, dichos artículos lo que planteaba es que para esas candidaturas pseudas independientes tenían que ir por partidos y agrupaciones políticas, entonces no son candidaturas independientes. He visto a varios comunicadores y periodistas, el día de ayer específicamente, lamentar tal decisión y han atribuido o han tildado al Tribunal Constitucional de atribuirse funciones que no le corresponden, es decir, funciones que le corresponden al Poder Legislativo. Y eso no es correcto. Es decir, la sentencia lo que plantea es que para hacer candidaturas independientes no puede tener las trabas ni los requisitos que se necesitan para llevar una candidatura en representación de un partido político. Entonces, realmente la traba ahí está fundada en que ambos artículos lo que plantean es, tal cual estaban antes de ser declarados inconstitucionales, es que lamentablemente tú tenías que ir obligatoriamente por un partido político. El otro tema que aquí se ha tratado es que ahora cualquier persona puede ser candidato. No, el Tribunal Constitucional, que ahí es que viene el tema de quienes le han atribuido al Constitucional atribuirse funciones propias del Poder Legislativo, es que el Tribunal en la sentencia le sugiere, que es lo que se tiende a hacer en países que tienen altas cortes como el Tribunal Constitucional o en la Suprema Corte de Justicia, una sala que ventila lo constitucional, es que se tiende a decirle al Poder Legislativo cómo debe estar redactada la aplicación de dichos artículos. Y vuelvo y repito, esto es democracia. Y lo que ha hecho esta sentencia es que marcar un precedente hacia fortalecer y desarrollar más la democracia en la República Dominicana. Enoe, por ahí va mi duda. Entonces, ¿qué representa eso para la democracia dominicana y qué ventajas o desventajas tendría en ese caso? Porque algunos apuntan que están de acuerdo que sí estén ligados a algún partido político. Es que vuelvo y repito, es que la democracia no se ejerce única y exclusivamente a través de los partidos políticos. El mejor ejemplo es los Estados Unidos. La gente cree que en Estados Unidos nada más iban dos candidatos a estas elecciones, a las elecciones que acaban de pasar. No, tú tienes el Partido Demócrata y tienes el Partido Republicano, pero tenías 7 candidaturas más, que dicho sea de paso, había una dama que es de origen dominicano. Pero esos partidos, la Constitución norteamericana le permite ir por candidaturas real y efectivamente independientes a los partidos. Entonces, ¿qué es lo que planteamos aquí? Que sí, que el ciudadano dominicano, así como tiene el derecho de ir y votar por un candidato determinado, por un partido político determinado, también tiene él el derecho de ser elegible bajo candidaturas abiertas. Lógico, tiene que cumplir una serie de requisitos, pero el requisito no puede ser única y exclusivamente, como planteaban estos artículos 156 y 157, de ser a través de agrupaciones políticas. No puede ser. El otro tema es que hay quienes están planteando, bueno, entonces significa que ahora cualquier Juan de los Palotes puede ser candidato a la presidencia. Yo te hago la pregunta. Y ahora mismo no tenemos cualquier candidato, cualquier Juan de los Palotes en los partidos políticos
que ya, dicho sea de paso, tenemos personas sentenciadas hasta por narcotráfico que han sido diputados y que han tenido otras posiciones a través de los partidos políticos. Entonces, es como dicen en el pueblo, la fiebre no está en la sábana. Entonces, lo que viene esta sentencia es a fortalecer el sistema democrático de la República Dominicana. Entonces, ¿qué expectativas tendríamos en este caso ya y en materia, por ejemplo, de la Junta Central Electoral? Bueno, en este caso específico, la ley hay que adecuarla. Para las elecciones del 2028, perdón, es lo que le ha sugerido el Tribunal Constitucional al Poder Legislativo de cómo debe modificar dicho articulado. Mira, ahí hay un tema que no quisiéramos pasar por alto, y es que la Fundación Juan Bosch acaba de publicar un estudio, radiografías de las AFP y las ARS, donde se plantea nada más y nada menos que al cierre del 2023, las administradoras de fondos de pensiones, solo del 2023, tienen una ganancia, o obtuvieron una ganancia de más de 5.000 millones de pesos. Y las expectativas es para que el cierre de este 2024 superen los 6.000 millones de pesos. Miren, eso es, en un país como este, donde se le niega una pensión a un ser humano, después de haber trabajado 30 años y cotizado 360 cuotas a la Seguridad Social, que se vaya para su casa con una pensión de menos de 6.300 pesos, eso es totalmente contradictorio contra el monto tan voluminoso que presentan de beneficio solo en un año, en este caso, la administradora de fondos de pensiones. Y hay que recalcar aquí que en medio de la pandemia, en los puntos más delicados de la pandemia, llámese el 2020 y 2021, las administradoras de fondos de pensiones reportaron beneficios superiores a los 9.000 millones de pesos, la administradora de fondos de pensiones y la administradora de riesgo de salud. El llamado nuestro con esto es que esa ley tal cual está, la 8701, la ley que rige el sistema de seguridad social, es urgente que el país se aboque a una reforma estructural de dicha ley. Si aquí la ley de seguridad social no se modifica de forma tal que vaya y toque la realidad de salud y de pensión de los dominicanos, aquí en cualquier momento podemos tener una situación bastante delicada por lo que esto va a generar al 2034. Es muy buena que usted tenga este tema, que mucha gente, recuerde usted la pandemia que mencionaba Noé, cómo la gente estaba desesperada, que usted se acuerda del famoso 30% de las AFP, porque mucha gente quería que se le diera una parte y no tener que esperar a tantos años. Bueno, yo me circunscribo en aquellos que planteaban, ¿para qué me sirve a mí acumular 30 años trabajando y tener unos chelitos de pensión si al final me estoy muriendo? Que fue como real y efectivamente ocurrió. En la pandemia, las pruebas del COVID no la cubrieron las ARS. Sin embargo, ¿cuántos dominicanos murieron en medio de la pandemia sin poder costear su tratamiento para el COVID? Y peor aún, estaban desempleados, porque más del 73% de la empleomanía del dominicana se tuvo que ir para su casa. Hubo una suspensión del contrato de trabajo. ¿Por qué? Un producto de la pandemia, de que las empresas estaban cerradas, la economía estaba cerrada. Entonces, estas son de las modificaciones que tiene que venir en esta ley, en una reforma a la ley de la seguridad social. Porque, repito, al 2034, la ley va a cumplir los 30 años que plantea para acumular fondos de pensiones y para el retiro directo. Y la gran pregunta aquí, vamos a mandar, el país va a mandar a más de 3.5 millones de ciudadanos a cobrar una pensión después de trabajar 30 años y cotizar a la seguridad social con una pensión de 6.300 pesos. Entonces, eso hay, de una forma u otra, eso hay que abocarse a una reforma estructural de la ley de seguridad social. Y Noé, ahí podemos sumarle también que estamos en el proceso del debate que usted también siempre muy acertado con el tema del Código Laboral, que también está de la mano con los cambios que se pudieran esperar. El Código Laboral, la Ley 1692 y la Ley 8701 son hermanos siameses, porque una modificación de una va a ir y va a impactar a otra. Fíjense que la semana pasada planteamos y lo repetimos, nosotros estamos de acuerdo con la revisión de la cesantía, pero bajo una sola condición. Y esa condición es que entre lo que dice el artículo 50 de la ley 8701, la ley de seguridad social, que es el seguro de desempleo. Para eso no hay que modificar la ley. Oigan qué simple. El artículo 50 en el 2001 estableció que a 18 meses después de haber entrado en vigencia esa ley,
había que, en la República Dominicana teníamos que tener establecido un seguro de desempleo, pero resulta que el año próximo la ley va a cumplir nada más y nada menos que 24 años y todavía el seguro de desempleo no ha entrado. Entonces, ¿qué es lo que ve la población? ¿Qué siente el empleado dominicano? Que lo han estafado con una mal llamada ley de seguridad social que ni es segura ni es social, que lo único que fortalece, que lo único que beneficia es al sector financiero a través de la administradora de fondos de pensiones y al sector privado, salud, llámese la administradora de riesgo de salud. Entonces, hay que abocarse a una modificación. ¿Y no se podría hablar en ese caso de un monopolio? Hasta cierto punto podría ser un monopolio. ¿Por qué? Porque todas están bajo la misma sombrilla en el sentido abstracto de lo que conocemos como monopolio. Alguien dirá, bueno, no hay un monopolio porque tenemos 5, 7, 12 ARS. ¿Tú sabes cuánto representa, quiénes manejan cerca de los 90%? Se plantea que entre el 88 y el 91% de los que cotizan a la seguridad social a través de la ARS, solo 4 ARS. Y a través de la administradora de fondos de pensiones se plantea que 5. Entonces tú dices, bueno, pero ahí no hay un monopolio. No, no hay monopolio, pero hay de una forma u otra una especie de oligopolio, porque todas están conectadas e inciden en la vida cotidiana para que esa ley, la 8701, no sea modificada y permanezca como está, castrando los beneficios del empleado dominicano. Ojalá que el próximo año 2025 en OE tengamos cambios significativos. Para finalizar en OE, de cara al 2025, ¿qué podríamos nosotros esperar como dominicanos en muchos temas que siguen y se mantienen en la palestra? Yo soy optimista con la realidad económica que podría ocurrir en la sociedad dominicana. Por ejemplo, la llegada al poder de Donald Trump a los Estados Unidos va a tener una repercusión a nivel mundial significativa y en el caso nuestro no estamos aislados de eso. Ahora, en el caso específico de ese impacto en la economía de lo que pueda ocurrir en Estados Unidos, hay quienes están planteando de que las remesas podrían ser afectadas por los inmigrantes que Donald Trump ha dicho que va a sacar de Estados Unidos. Pero señores, ¿quiénes son los que envían remesas desde Estados Unidos hacia la República Dominicana? ¿Son los que están indocumentados o los que están documentados y están en puestos de trabajo? Son los que están en puestos de trabajo que están legalizados. Pero también desde el punto de vista local, entiendo que la economía, ya lo han dicho los organismos internacionales y el mismo equipo económico del gobierno, ha planteado que la economía puede crecer entre un 4.5 y un 5%. Eso no es malo. Eso es envidiable para las economías de los países de la región, porque mientras otros países van a decrecer, la República Dominicana sigue apuntando que va a crecer. Bueno, que no va a crecer un 10, un 9%, pero vamos a crecer, y dicho sea de paso, es crecer sobre un crecimiento que ha sido constante. ¿Dónde está aquí lo delicado de todo eso? Es que ese crecimiento tenemos que tener cuidado con dos cosas. Primero, con lo que se conoce como la trampa de la renta media, que es el crecimiento promedio. Y segundo, ese crecimiento tiene que transferirse de una forma u otra en el desarrollo humano, en el desarrollo social, en la educación, que real y efectivamente nuestros niños de una forma u otra terminen de repuntar y que tengamos una educación, una salud, un sistema de seguridad que realmente beneficie a los dominicanos. Y esto puede traer también que para el 2025 tengamos modificaciones reales de leyes que estamos esperando. El tema de la reforma fiscal, hemos planteado y lo vamos a seguir reiterando, tiene que venir, porque hay un déficit de los gobiernos de turnos anteriores y presentes que hay que subsanarlo a través de una real reforma fiscal y no de un problema que venga a traer solamente para captar más tributos. Bueno, ahí tenemos retos importantes de cara al 2025. Gracias, Enoé, como siempre, muy acertado en sus comentarios y sus temas. Enoé Domínguez es abogado y financista. Gracias y como siempre, Expreso Matutino es su casa. Seguimos. Gracias.